Aproximación Barquisimeto, el Yankee Turno 821, hola, buenas tardes. 821, buenas tardes, está identificado. Torre, aproximación Barquisimeto, 821, establecido en la zona. 821 recibido, notifique retornando. Retornando le llama el 821. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Cayendo! ¡Cayendo! ¡Mayday! ¡Mayday! El 181 perdió. Perdí. Caballero, la aeronave se está tirando a tierra. Cayó tierra, cayó tierra, cayó tierra. No veo... ¡Igual a madre! No veo sobreviviente, caballero. Nos encontramos completamente en vivo desde la comunidad de Piedra Arriba, en el municipio Peña, donde una aeronave con 2 tripulantes se precipitó en estas zonas. Confirmamos que el padre e hijo, quienes se encontraban en esta aeronave, fallecieron. Es una tragedia para la familia. Justo en ese momento entendí que había perdido a mi esposo y a mi hijo. Duelo viene de la palabra, de la etimología dolor, es decir, es ese dolor profundo por una pérdida, que puede ser la pérdida de un ser amado, puede ser la pérdida de la patria, puede ser la pérdida de una situación, de un trabajo. Desde ya que el duelo más doloroso es aquel de la pérdida de un ser amado. Entender que tu familia se va no es un tema fácil. No es fácil de asimilar. Desde el primer momento sabía que el dolor era inminente y no podía evitarlo. Me tocó como lo más profundo, llegar a lo más bajo que uno puede llegar. Hubo muchos momentos donde me dispersaba, donde mi mente volaba y lo que quería era estar con ellos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo hago ahora yo sola? ¿Cómo voy a hacer yo sola para seguir adelante? Las etapas del duelo, de acuerdo con la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, son 5. En principio está la negación, esto no me pasó a mí, esto es algo surrealista, en realidad me voy a despertar, es una pesadilla. La segunda etapa, sin duda, es la ira. Entonces me pongo realmente muy mal, muy irritable, puedo gritar, puedo llorar, es algo que me provoca el dolor. La tercera etapa es la negociación. Bueno, tal vez si yo hubiera estado más cerca de la persona, lo hubiera llamado o la hubiera llamado, no se hubiera muerto. Luego viene la depresión, porque estamos cayendo lentamente en la certeza que esa persona no volverá. Y el último es la aceptación. Entonces, este es el proceso. Ahora, estas 5 etapas no tienen por qué darse consecutivamente. Hay quien puede obviar alguna etapa y sencillamente empezar de pronto con una depresión. Superar un duelo no es algo que tú puedes decidir de la noche a la mañana. El proceso de duelo hay que dejarlo evolucionar. Hoy puedes amanecer bien, al día siguiente puedes estar en este carrusel de emociones que no los vas a poder controlar de la noche a la mañana porque no sabes cómo vas a amanecer. Te haces la pregunta, ¿victimizarte te deja algo positivo? ¿Crees que vale la pena victimizarte y logras conseguir más fácil la sanación o la tranquilidad? Y realmente, en mi caso, no. Y preferí tomar herramientas distintas que me ayudaran a salir adelante en un proceso de duelo que me doliera menos. Las consecuencias de llevar un duelo desde el rol de víctima son múltiples, porque entonces habrá que trabajar no solamente el proceso del duelo, sino la autoestima de la persona. Una persona que se pone víctima y no victorioso en una situación es una persona que ante cualquier cosa, por mínima que sea, va a ser siempre víctima. Eso es negativo. Decidí que mi proceso de duelo iba a ser distinto y trataba de una forma u otra aferrarme a los momentos bonitos para poder llevar un duelo de una forma diferente. El paso de mis ángeles de Pascua y Gianfranco fue una enseñanza eterna, constante para mí,
el querernos, el apoyarnos, el saber que las adversidades las pasábamos juntos en familia, donde nos equivocábamos y nos caíamos, pero nos volvíamos a levantar. Habían cosas que las personas simplemente me decían, debes llorar, por ejemplo. Y yo me preguntaba, pero si yo lloro, ¿cómo alguien me puede decir que yo debo llorar, si es lógico? El proceso de duelo es un proceso que se tiene que derramar como una catarata. La persona debe llorar, debe estar triste, debe pasar por todas estas etapas sin que nada lo perturbe. Lo que sí la familia, los amigos pueden hacer es estar cerca de ellos, quizá tomándole la mano, acompañándolo en silencio. No todo el mundo reacciona frente a la muerte de un ser amado de la misma manera. Hay quien va a desmoronarse, hay quien va a mantenerse en salud. Va a depender, porque el duelo es algo exclusivamente particular de cada persona. No todo el mundo supera un duelo al mismo tiempo. Entre los 6 meses y los 2 años va a depender de cada persona. Si yo tengo que buscar precisamente el momento que empecé a cambiar y a darle una transformación, desde el momento que empecé a buscar, a ver mis terapias, esa ayuda que siempre hace falta, que la necesitamos de una forma u otra, y ahí comenzó a transformar mi duelo desde otra perspectiva. Una de las terapias que me ha funcionado mucho en todo este proceso ha sido escribir cartas. El hecho de expresar en ellas todo lo que yo siento, lo que mi ser interior necesita expresar y que no quiero decírselo a lo mejor a alguien más. Y una vez que estas cartas salen, lo que hago es quemarlas, dejar que se desvanezcan, así como quiero que se desvanezcan esos sentimientos y nadie me va a juzgar por lo que yo escriba allí. Generalmente no queremos hablar de la muerte, no queremos hacer preparativos. Los chicos nacen en esa negación y entonces es mucho peor. La muerte es algo natural, la muerte forma parte de la vida. Nosotros siempre como familia, cuando hablábamos del tema de la muerte, el deseo de todos en familia era que fuésemos cremados. Y lo que pensábamos era qué hacer con las cenizas. Y fue muy claro lo que queríamos hacer todos, era que nuestras cenizas fueran al mar, que fue donde nos conocimos nosotros como pareja, donde Gianfranco vivió intensamente parte de toda su juventud, de su niñez y de su juventud, y no podía tener otro destino final. Esas cenizas están en el lugar que deben estar. Y espero que el día que me toque partir a mí sea de la misma forma. Has tenido la sabiduría, has tenido la fuerza de seguir adelante sin que tu esposo y tus hijos no estén. Y es un ejemplo a seguir, porque tú sabes que es difícil que tú te vas ahorita y te vas a tu casa sola. Ahí es donde yo digo, María, ese es un roble. Resiliencia, una gran palabra que existe en mí hoy en día, que aprendí a conocerla, un significado que para mí es mágico, porque me hizo ver que de todo ese dolor se podía transformar en algo positivo, hacer una gestión positiva, buscar ese combustible que yo necesitaba, indiferentemente que ellos hoy en día no están, pero estás aquí y hay un para qué. No busquemos el por qué. Y ese para qué simplemente me lo dan ellos. El hecho de ayudar a otras personas en estos procesos de duelo que no saben cómo llevarlo, creo que es mi gran legado de vida y mi gran puesta en escena de la resiliencia. Y me tocó ver que habían personas que lo que querían era aprender a llevar un proceso de duelo distinto. Y yo decía, ¿cómo yo voy a hacer esto? Porque no fue fácil. Y simplemente se dio y lo acepté. Y dije, bueno, si esto es lo que hace falta, pues así lo voy a hacer. Y es justamente en el mar donde decido arrancar un proyecto, un sueño, que hoy en día se llama Mis Ángeles, que es un libro donde cuento mi historia, donde tomé la decisión, vale la pena contar mi historia,
para que pueda servirle a otras personas para aprender a vivir un duelo distinto, con herramientas que me funcionaron a mí y que las quise expresar para compartirla con tantas personas que hoy en día no saben o simplemente no se permiten llevar un proceso de duelo distinto. Debemos comprender que somos seres emocionales, que de paso razonamos. No es al revés como nos hace creer la cultura. Entonces las emociones van a teñir toda nuestra vida. Inclusive se sabe que la ciencia, que aparentemente usa la razón, usa en principio para elegir una teoría las emociones. Entonces dejemos liberar las emociones. Es muy sano, no las encapsulemos, no las neguemos. Si no lo ponemos afuera y lo guardamos adentro, nos vamos a enfermar físicamente y nos vamos a enfermar psicológicamente. Evitar las emociones, por más que sean displacenteras, nos lleva justamente a procesos de enfermedad muy profundos. Yo los pienso todos los días de mi vida y no con dolor. Justamente lo que hago es recordarlos de la manera que ellos quisieran que yo los recordara. Como estoy segura que ellos no van a querer verme triste, ni me van a querer ver decaída. Si en vida nunca lo quisieron, pues ahorita menos. Si tú quieres ser una persona para ayudar a tus hijos, ayudar a tus seres queridos, tienes primero que aprender a sanar tu propio duelo. Los efectos de un duelo mal manejado pueden ser muy variados. Trastornos de depresión, puede venir una depresión mayor en caso que la persona tenga genética para desarrollar una depresión mayor, puede haber trastornos de ansiedad, son múltiples, puede haber enfermedades físicas, porque eso está allí, es un elemento mal digerido en la estructura de la psiquis, es decir, en la mente. Muchas personas me preguntan si el proceso de duelo se logra sanar. Y mi respuesta es simple, sí se puede sanar un duelo, pero tenemos que permitirnos. Bien es cierto que hay personas que no quieren sanar porque simplemente piensan que el sanar es olvidar, que el sanar es simplemente no recordar más a tus seres queridos. Y es un error, porque tus seres queridos siempre van a estar en tu corazón. Así vuelvas a tener otra pareja, así tengas más hijos, siempre los vas a tener allí. Yo no pienso en el futuro, pienso en el hoy, lo que estoy viviendo hoy. Permitirme que la vida es bella y que vale la pena seguir viviendo. Porque sé que ellos hoy en día están bien y me dan mucha fuerza para seguir adelante. Vivo feliz y plenamente. Siento esta fuerza que me habla sobre con